Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la épica historia de Desolate Era, donde el camino hacia la inmortalidad está lleno de desafíos. Acompáñanos en los siguientes capítulos. Libro 16, La zona de Nihilum, capítulo 1, No has pecado, estudiante hermano mayor. Munordson estaba observando desde dentro de la región de formación de 10.000 kilómetros, destrozado por la agonía y el odio a sí mismo por no poder ayudar a Hinin. Las caras de In y de Tío Wite también cambiaron dramáticamente. Ambos podían decir que había habido una teleportación espacial de algún tipo. Ya no puedo sentir la ubicación del maestro, dijo Little Chin frenéticamente. Ni siquiera puedo tener la más vaga idea de la dirección en la que se encuentra. El maestro ya no está en el mundo del Grand Xia, ha ido a un lugar muy lejano. No puedo sentirlo tampoco, dijo Tío Wite, tratando de detectar atentamente la ubicación de Nin. Todo es mi culpa. Todo es por mi culpa, un pedazo inútil de basura. No debería haber tenido tanta prisa por vengarme. No debía haberlo hecho. Nordson estaba lleno de arrepentimiento. Había sido Nin quien lo había rescatado y el alma de Yuxia de la cordillera de Eastwoods, pero después, cuando los inmortales celestiales del clan Young Flame habían emboscado a Nin, el cuerpo de Yuxia había sido completamente destruido. A pesar de que había sentido un odio absoluto por el clan de Young Flame, en realidad, Nordson sintió un poco de resentimiento hacia Nin también en su corazón. Sin embargo, dada la gran bondad de Nin hacia él, y dado que eran amigos de toda la vida para empezar, había enterrado ese resentimiento profundamente en su corazón. Pero en este momento, cuando vio el descenso de los inflames kármicos, así como la mirada agónica en el rostro de Nin mientras estaba siendo quemado por los inflames, Nordson sintió culpa incomparable en su corazón. Si no hubiera seguido clamando y hablando de la venganza, el aprendiz de hermano mayor no habría tenido tanta prisa. Habría seguido esperando que se hiciera aún más poderoso, y entonces, él habría borrado por completo a todo el clan de Young Flame. Todo esto se debe a mi propia impaciencia. No digas más. El tío Wite gruñó, los inmortales celestiales del clan Young Flame ya están volando hacia nosotros. Vamos a darnos prisa y salir. Little Lin, necesitamos una gran teletransportación. Bien, la pequeña Ina apisonó el dolor y el dolor que sentía, agitando inmediatamente la mano y llevando a Tío Wite y Nordson a una gran teleportación. Vos. Desaparecieron en el aire, volviendo a Swallow Mountain. unesdoc.unesco.org Los 7 celestiales inmortales del clan Young Flame estaban volando directamente hacia el área de formación. Con un solo parpadeo vacío, llegaron directamente fuera de la formación. Sin embargo, tan pronto como llegaron, Little Chin, Tío Wite y Nordson partieron. El pequeño y los otros dos sabían muy bien que no había manera de que pudieran tratar con estos inmortales celestiales. Eran demasiado débiles, solo podían suprimir su odio por ahora. Si Nin hubiera muerto verdaderamente, se entrenaría duro para que en el futuro pudieran vengarse de él. Corrieron muy rápido, se burló Celeste Inmortal Arcanum. Para empezar eran débiles, solo se atrevieron a atacar este lugar debido a Hinin. Ahora que está muerto, ¿por qué no huirían? Preguntó el Celestial and Mortal Black-Crane fríamente. La infatuación cercana sacudió la cabeza. Black-Crane, Hinin no está muerto todavía. Cuando los inflames kármicos desciendan, traerán múltiples rondas de castigo. Me niego a creer que no va a morir, dijo el Celestial and Mortal Black-Crane. Además, Maestro también usó su pagoda mundial, debe haber enviado Hinin a una de las zonas peligrosas dentro del vacío más allá de los 3 reinos. Algunas de esas zonas de peligro son suficientes para hacer que incluso los inmortales verdaderos o los dioses empirios perezcan, mucho menos un pequeño mocoso que ni siquiera ha superado su tribulación celestial. El hombre de cuernos de oro cercano, volvió la cabeza para mirar al lejano Old Demon Windrazor, todavía atormentado por un dolor indescriptible. Él habló y dijo, si Windrazor es capaz de soportar esta tribulación de Karmix inflames. Yo personalmente lo escoltaré a los 10 Yama Kings of Hell. Cuando renace, debe renacer en nuestro clan Young Flame. No se ahorrará ningún gasto en el entrenamiento de él. Derecha, por supuesto, todos asintieron. Esto no era una broma. Si alguien fuera capaz de superar las inflamas kármicas, sufrirían una transformación absolutamente asombrosa, y sus corazones Dao se volverían verdaderamente extraordinarios en su fuerza. Aunque perderían sus recuerdos de sus vidas anteriores al renacer, tal alma tendría todavía un enorme potencial en la nueva vida. Al recuperar sus recuerdos previos, uno tendría una oportunidad muy buena de superar la tribulación celestial.
Vamos a ver si puede vencer las llamas kármicas, dijo el hombre con cuernos de oro, con un suspiro. Cada persona que es capaz de superar las llamas kármicas es una persona extremadamente notable. Incluso entre los inmortales celestiales, tales individuos están entre el muy superior. Había muy pocos, incluso entre los inmortales celestiales, que podrían resistir el poder de las llamas kármicas. En verdad, era muy difícil para alguien decir lo fuerte que era el corazón Dao de otra persona. Incluso alguien tan poderoso como Celestial Immortal Infatuation no se atrevería a afirmar con certeza que era capaz de resistir las llamas kármicas. Así, los inmortales celestiales eran generalmente muy cautelosos. Solo si no hubiera otra opción, se permitirían actuar de una manera que causaría que las llamas kármicas flotaran alrededor de sus cuerpos. El descenso de Karmic Sand Flames era verdaderamente aterrador, pero una vez que uno lo superó, el poder de uno por lo general se dispara. En los tres reinos, cada persona que venciera las inflamas kármicas acabaría siendo una figura increíble. Por ejemplo, el aprendiz de hermano de Nin, Empyrean God Sylvamoon, era una persona que tenía inflames kármicas constantemente girando alrededor de él. Silvermon, sin embargo, los ignoró por completo, la prueba de que realmente era un demonio completo. El mundo del Gran Xia. Los mares occidentales. El punto de reunión de la Seamless Gate. El enorme espejo había mostrado todas las escenas de la batalla que acababa de ocurrir en la sierra de Old Jade. La fuga y el asalto salvaje de 9 más Fiend Gods, la búsqueda de los Godslayer Gods. La explosión repentina, inesperada de Nin del poder que había dado lugar al asesinato de 2 inmortales celestiales. Old Demon Wen Razor, un inmortal suelto del clan Young Flame, atacando, Suesai de Li, el descenso de Karmic sin flames. Nin que es quemado por Karmic Sand Flames. Nin siendo teleported lejos por el World Old Pagoda. Emocionante. ¡Qué emocionante! Celestial Immortal Blackhaven suspiró repetidamente en alabanza. Ese Windriser, él es realmente decisivo y vicioso. Él fue capaz de llegar a este plan y resolver en él en tan corto periodo de tiempo, y los que murieron fueron todos sus propios miembros del clan. 10.000 millones de sus clanes murieron, así, su corazón es verdaderamente vicioso y despiadado. Realmente tiene el temperamento necesario para un demonio. ¿En realidad estás alabándolo? ¿Estás alabando a un hombre tan despreciable y despreciable? Violet Grass frunció el ceño. Violet Grass, niña, estás equivocada, aunque eres un inmortal celestial, en términos de corazones Dao, probablemente seas inferior a ese Windriser. Celestial Immortal Blackhaven sacudió la cabeza. En cuanto a la astucia, eres aún más inferior a él. Esta es una de las razones por las que el Gatemaster nunca te ha permitido verdaderamente comandar tus propias fuerzas, hay muchas cosas que hay que ver y experimentar primero. ¿Entonces soy inferior a él? Violet Grass estaba enojado. ¿Cuántos reveses has encontrado en la vida? Celestial Immortal Blackhaven sacudió la cabeza. Aunque somos inmortales celestiales que sostienen a los inmortales sueltos en desprecio, y aunque de hecho el 99% de inmortales sueltos no son dignos de que prestemos atención, entre los inmortales incontables que están vivos, hay algunos que han vivido por más de 1.000.000 de años. Este tipo de inmortal suelto ha sufrido asaltos repetidos de las 3 calamidades, 9 tribulaciones. Sus muchas experiencias con la tribulación del demonio han hecho que sus corazones Dao sean incomparablemente poderosos. Usted, en comparación, se convirtió en un inmortal celestial desde el principio. Aunque has vivido más tiempo que ellos, ¿cuántas tribulaciones reales has sufrido? A pesar de tu talento y el hecho de que tienes habilidades de comprensión superior, has sufrido muy pocos contratiempos. Tu corazón Dao realmente podría ser inferior al suyo. Mira, a pesar de que está siendo quemado por Karmic sin flames, todavía es capaz de mantener suficiente presencia de mente para mantener una conversación con los celestinos inmortales del clan Young Flame. ¿Te atreverías a hacer la afirmación de que podrías hacer lo mismo? Violet Grass se sobresaltó. Incluso monstruos como Hinin eran apenas capaces de mantener un mínimo de conciencia al ser asaltados por Karmic Sand Flames. Old Demon Wen Razor, sin embargo, era lo suficientemente claro como para mantener una conversación. Claramente era muy superior. Las vidas de 10.000 millones de plebeyos, a cambio de la vida de un genio incomparable y monstruoso como Hinin, vale la pena. Violet Grass repentinamente dijo, vaya vieja, dime, ¿se puede usar este tipo de método contra los inmortales celestiales? ¿Eres suicida? Celestial Immortal Blackhaven negó con la cabeza. Como la persona que dio la orden, usted, el cerebro, también incurrirá en un pecado enorme, 10 millones de vidas mortales.
Si tienes suerte, tendrás una sangrienta aura de pecado que te rodeará y se extenderá a muchos cientos de metros. Si usted no tiene suerte, probablemente verá Karmic sin flames bajar de inmediato también. En cuanto a la persona que envió a hacerlo realmente, esa persona sin duda sufrirá el descenso de Karmic and Flames. Tal acción es el suicidio total. Además, tal vez los inmortales celestiales ordinarios son incapaces de resistir las llamas kármicas, pero los verdaderamente poderosos inmortales celestiales son generalmente capaces de hacerlo. En cuanto a los verdaderos inmortales o dioses empíreos, son los expertos de los tres reinos. Todos ellos son capaces de soportar sin flames kármicas. Ni siquiera preguntes por Daofaters. Celestial Immortal Blackhaven suspiró. Así, este tipo de método realmente no vale la pena. De todos modos, este Hinin está siendo quemado por Karmic and Flames y también ha sido teleportado por Young Flame Freak a una de las zonas de peligro en el vacío más allá de los tres reinos. No tengo nada que hacer aquí. Es hora de que me vaya. Celestial Immortal Blackhaven se puso de pie, todavía llevando una calabaza de néctar inmortal. Bebiendo y silbando, empezó a alejarse. Viejo Geezer, este no cuenta. Aún me debes 2 favores, le gritó Violet Grass. No te preocupes. No soy tan desvergonzada como tú. La voz de Celestial Immortal Blackhaven resonó en el palacio, pero él mismo había desaparecido. Violet Grass se volvió para mirar al espejo, todavía representando los acontecimientos dentro de la cordillera de Old Jade. Ella murmuró para sí misma, así que en realidad fue enviado a una zona de peligro, justo así. Ni siquiera tenía nada que ver con eso. Aún así, eso es algo bueno para mí. Dentro de la antigua torre de la pagoda. Todos los 7 de los inmortales celestiales, incluido el antepasado de Young Flame, se reunieron aquí. No muy lejos estaba Old Demon Windrazor, que estaba sentado en la posición de loto. Sin embargo, su cuerpo estaba claramente temblando ligeramente. Los Karmics inflames alrededor de él comenzaban a desaparecer. Claramente, las pruebas llevadas por los inflames kármicos estaban llegando a su fin. Este es ya el 7º día. Windrazor todavía se aferra. Los ojos estrechos de Celestial Immortal Arcanum se llenaron de ansiedad. Cuanto más se prolonga, más peligroso se vuelve. El 7º día es el día final. Si es capaz de soportar este día, sobrevivirá. Pero si no lo hace. El ancestral de la joven sacudió la cabeza. De repente, sin embargo, su rostro cambió cuando se volvió para mirar a Old Demon Windrazor. El aura de Old Demon Windrazor empezaba a debilitarse gradualmente. Este era el aura de su alma debilitándose en fuerza. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se debilita su aura? Todo el mundo estaba muy preocupado. Sabían muy poco acerca de las llamas kármicas, todo lo que sabían era que los inflames kármicos trajeron una tribulación que duró 7 días y que las etapas finales fueron las más aterradoras de todas. Una vez superada la marca de 7 días, las inflamas kármicas desaparecerían, uno solo sería capaz de detectarlos a través de sentido coresensivo o divino, y no a simple vista. Sin embargo, aunque invisible, los inflames kármicos siempre estarían presentes. El constante remolino de inflamas kármicas en el cuerpo tendría la sensación de estar eternamente asado en los hoyos del infierno. Su corazón se está debilitando, dijo el ancestral de Young Flame. Cuando su corazón se debilita, su aura se debilita también. Una vez que su corazón muere, entonces su alma será instantáneamente quemada a ceniza, por eso las llamas kármicas son tan aterradoras. La fase inicial de agonía, desde el momento en que los inflames kármicos descienden por primera vez, solo causa dolor de fuerza bruta. Sin embargo, aquellos con poderosos corazones Dao, a menudo son capaces de superar esta fase. Las últimas partes tienen un enfoque más suave que lentamente hará que el dolor y el pesar se infiltre en el corazón de uno, haciendo que el corazón de la persona atormentada se marchite y muera lentamente. Es semejante al suicidio. El aura de Old Demon Windrazor se estaba debilitando cada vez más. Los 7 celestiales inmortales miraban con incomparable nerviosismo. 6 horas más pasaron. Su aura estaba completamente extinguida. Auge. Después de que su aura había desaparecido por unos segundos, de repente comenzó a aumentar rápidamente en el poder. Finalmente, Old Demon Windrazor abrió los ojos. Sobreviví. Old Demon Windrazor dijo en voz baja, que aterradora inflama kármica. Eran mucho más poderosos que las 3 calamidades, 9 tribulaciones que uno experimenta en la marca de 1.000.000 de años. En realidad sobreviví, pero realmente no quiero volver a experimentar eso. Realmente no.
Una mirada profunda y embrujada estaba en los ojos de Old Demon Windrazor. Windrazor, gritó el antepasado de Young Flame. Windrazor volvió rápidamente a sus sentidos. Ancestro, dijo Windrazor a toda prisa, patriarcas, yo, Windrazor, condenamos a 10.000 millones de miembros de nuestro clan a muerte. Mi pecado, suficiente. Ustedes no pecaron, de hecho, usted ha rendido méritos importantes, dijo el ancestral de Young Flame con una sonora carcajada. Después de todo, eran solo 10.000 millones de mortales. Podemos llevar a unos cuantos miles de millones de mortales desde nuestras otras dos sedes, y en unas pocas décadas este lugar estará floreciendo una vez más. La razón por la que pudimos tratar con Hinin esta vez fue usted. Usted ignoró su propio bienestar y toleró voluntariamente Karmic sin flames para tratarle un golpe feroz. Lo hiciste muy bien. La voz de Old Demon Windrazor seguía siendo muy baja. Ancestro, he incurrido en muchos pecados. Una tormenta está llegando a los 3 reinos. Yo estar vivo solo resultará en una influencia enormemente negativa sobre el clan Young Flame. Me estoy preparando para matarme, y luego me dirijo al inframundo. Sí. El antepasado asintió. Es lo mejor. Dado cuántos pecados usted ha incurrido, después de que usted muera y vaya al nacimiento, usted será castigado en las profundidades más profundas del infierno y atormentado en innumerables maneras indescriptibles. Después de que por fin se le permita ser renacido. Definitivamente le traeré de vuelta al clan de Young Flame. En el pasado, tratar con asuntos en el reino de los Países Bajos podría ser un poco molesto, pero ahora que Father Crimson Rar ha restablecido un ciclo menor de reencarnación, todos los 10 de sus Yamakins of Hell me darán cierta cara. Arreglaré todo lo necesario para ti. Sí. Dijo Old Demon Windrazor con respeto, entonces, me iré ahora. Old Demon Windrazor no dudó en absoluto. Vos. Su espíritu de loto de oro se disipó voluntariamente, y un alma en forma de humano, envuelta por sinflames kármicas, voló directamente hacia el ciclo menor de la reencarnación. Silbido. El ancestro de Young Flame se dirigió de inmediato hacia el ciclo menor de la reencarnación también. Libro 16, La zona de Nihilum, capítulo 2, Tribulaciones del polvo rojo. Nota, el polvo rojo es un término alegórico budista que se refiere a asuntos mundanos, apegos y deseos. A menudo se dice que para lograr la budeidad, uno tiene que ser capaz de ver más allá del polvo rojo. Mujeres del polvo rojo es también una frase que se utiliza específicamente para referirse a las cortesanas. Comandancia de Stillwater. Montaña del Trago. Lago Serpentine. Isla de Brickyard. El tío Guite, en forma humana, estaba sentado dentro de un pabellón, humildemente bebiendo vino por sí mismo. Moon Orsan también estaba sentado, apoyado en los pasamanos del pabellón con los ojos cerrados. En cuanto a Little Chin, estaba abrazando sus rodillas, sentado en silencio en una esquina del pabellón. Todos estaban completamente en silencio. Mucho tiempo después deberíamos decirle a Autumn Leaf, dijo poco a poco In. No deberíamos. El tío Guite suspiró. En el corazón de Autumn Leaf, mi hijo Ninés, ella no iba a tomar el golpe. Vamos a esperar ahora. Podemos decirle que Nin está en una meditación aislada. ¿Se supone que debemos seguir escondiendo esto de ellos?, preguntó Little Chin. Podemos sentir que mi hijo Nin sigue vivo, dijo tío Guite. Mientras siga vivo, mantengamos las cosas ocultas de Autumn Leaf, así como de todos los clanes de Ji. El pequeño In asintió con suavidad y dijo, ¿entonces sobre el amo de Hinin, el inmortal Diankai? Diankai, el tío Guite vaciló un momento, luego dijo, vamos a esperar. El castigo más aterrador que traigan los inflames kármicos llegará en el 7º día. Mientras sobreviva al 7º día, habrá sobrevivido a las llamas kármicas. Si no regresa después de 7 días, eso significa que está realmente atrapado en alguna misteriosa zona de peligro situada fuera del mundo del Gran Xia. En ese momento, lo notificaremos a Immortal Diankai. Muy bien. Little In asintió. Se callaron una vez más. Ninguno de ellos tenía nada que decir. Solo esperaron, en silencio. 7 días. Estos 7 días representaron una gran tribulación para Nin. Si no murió dentro de estos 7 días y resistió las llamas kármicas, él habría superado esta tribulación. Sin embargo, no tenía ni idea de dónde el clan Young Flame lo había teletransportado, pero dada la cantidad de odio que sentían hacia él, debieron haberlo enviado a un lugar verdaderamente aterrador. Las orillas de un vasto y rugiente río. Había un hombre vestido de azul, sentado en la posición de loto aquí.
Empuñaba una espada inmortal en sus manos, pero la espada inmortal tenía realmente una cuerda de pescar que cuelga abajo de ella. Claramente, lo estaba usando para pescar. Voz. Desde lo alto de los cielos, un joven guapo voló sobre una nube. Aterrizó en el suelo, luego se inclinó respetuosamente. Mis respetos, patriarca Lu. Por las órdenes del emperador Xia, este joven ha venido a enviarte un mensaje. Un pergamino apareció ante él, que respetuosamente ofreció con ambas manos. ¿Una carta, el emperador Xia? Lu Dongbin volvió la cabeza para mirar. Él agitó su mano, y el pergamino voló directamente hacia él. Golpeó suavemente, y el rollo se desplegó por sí solo. Lu Dongbin lo leyó cuidadosamente. Su rostro cambió ligeramente. Entendido. Ya puedes marcharte, dijo Lu Dongbin con calma. Sí. El apuesto joven salió con gracia. Lu Dongbin, sin embargo, comenzó a fruncir el ceño. ¿Descendieron las llamas kármicas? ¿El clan Yonflame realmente usó un método como este? Aunque Jinin es realmente talentoso, ha entrenado durante menos de un siglo, ¿será capaz de sobrevivir? Lu Dongbin volvió la cabeza para mirar hacia la distancia. Una runa dorada apareció de repente en sus pupilas, y al instante su mirada fue capaz de atravesar el espacio, viendo una isla que estaba a 10 millones de kilómetros de distancia. En la isla tranquila y aislada, había una doncella vestida de negro, sentada en posición de loto en una playa. Esta discípula mía, mantiene sus pensamientos y secretos muy bien guardados, Lu Dongbin reflexionó suavemente para sí mismo. Esa intención de matar dentro de su corazón es aún más aterradora de lo que yo había predicho. Además, en la gran dinastía Xia, estaba ocultando su verdadero poder todo el tiempo. Pero, cuando fui a buscar al juez Kui para inspeccionar sus vidas pasadas, todo parecía normal. Aunque en su vida anterior era una figura poderosa y diabólica, un demonio cuyo poder era comparable a un inmortal suelto que había vivido durante 1.000.000 de años. Para que una persona sea poderosa en una vida anterior es algo bueno. No hay necesidad de esconderlo. Cuando despertó sus recuerdos durante el cónclave del destino inmortal, dada la fuerza que tenía en su vida anterior, ella podría haber llegado a los 3 primeros, y tal vez incluso podría haber llegado a ser campeona. Originalmente, Lu Dongbin había deseado profundamente tomar en Jinin como su discípulo, porque Jinin realmente nació para ser una espada inmortal. Además, había percibido vagamente algunos de los otros atributos extraordinarios de Nin. En cuanto a Yu Wei, Lu Dongbin había pensado originalmente que Yu Wei estaba ocultando aún más secretos. Sin embargo, al principio no estaba seguro. Después de tomarla como discípula e interactuar con ella durante un largo periodo de tiempo, había sido naturalmente capaz de descubrir muchos defectos en la fachada de Yu Wei. Al final, Yu Wei se había visto obligado a admitirlo: maestro, estaba ocultando mi verdadera fuerza. Esto fue porque no deseo que otros conozcan mi vida pasada. No quiero que los demás sepan que en mi vida pasada yo era una figura vil y demoníaca. Estoy cansado, muy cansado. Quiero que esta vida sea un poco más relajada. Yu Wei claramente sabía muy bien que Lu Dongbin, dado su estatus, podría fácilmente investigar sus vidas pasadas. Ya no mantuvo su fachada delante de él. ¿Fue realmente solo porque ella desea que esta vida sea un poco más común y relajada? Lu Dongbin estaba en un nivel tan alto de iluminación que estaba muy cerca del nivel de los Daofaters. Podía distinguir vagamente las mareas y los portentos del destino, y siempre sentía que Yu Wei no era una figura tan sencilla como ella misma se había propuesto. Sin embargo, había investigado el libro de la vida y la muerte. Yu Wei no le había mentido. ¿Podría ser que estaba equivocado? En este momento, Yu Wei necesita mantener su corazón estable y tranquilo. Cuando llegue el momento, la tribulación celestial vendrá, Lu Dongbin pensó para sí mismo. La tribulación celestial es incomparablemente peligrosa. En su vida pasada, no pudo superarla. En esta vida, será extremadamente peligroso también. Puedo sentir que sus sentimientos hacia Jinin son genuinos. Si realmente está atrapado en una zona peligrosa, si le digo, su tribulación demoníaca probablemente será aún más aterradora. Por ahora, no se lo diré. Después de superar su tribulación, se lo diré. Lu Dongbin continuó reflexionando pensativamente. Yu Wei se sentó en la posición de loto en la playa. Los mares y los cielos eran del mismo color, dando la impresión de un infinito vasto firmamento. Su corazón estaba muy tranquilo ahora mismo. Ella estaba alimentando su corazón Dao. Ella estaba preparando silenciosamente. Basado en lo que el patriarca lo había dicho,
Una vez que ella superó su tribulación y se convirtió en un inmortal celestial, ella dejaría su tutela. Aprendiz hermano menor, voy a sufrir mi tribulación pronto. Después, iré a buscarte enseguida. Una sonrisa se dibujó en la esquina de la boca de Yu Wei. Jinin era el recuerdo más cálido de su corazón. Cuando Jinin había regresado al Gran Xia, el patriarca Lu naturalmente le había informado una vez que se enteró de esto. Sin embargo, Yu Wei no tenía ni idea de que Jinin estaba atrapado en una zona de peligro. El término, tres reinos, se refería al reino de los cielos, al reino de los Países Bajos y al reino mortal. El reino de los cielos y el reino de los Países Bajos eran extremadamente vastos, mientras que los 3000 mundos principales y los mundos trillones menores del reino mortal eran tan innumerables como las estrellas de la Vía Láctea. Y más allá de todos estos reinos, había el vacío inmenso, ilimitado, una región vacía que era incluso más grande que los tres reinos mismos. Dentro del vacío había dos estrellas supremas, la estrella solar y la estrella lunar, así como muchas otras estrellas. Dentro del vacío infinito, había innumerables zonas peligrosas, incluyendo algunas que harían que incluso los inmortales verdaderos y los dioses empíreos perecieran. De hecho, había algunos lugares que incluso los dioses verdaderos y Daofaters dudarían en aventurarse en, prefiriendo mirarlos simplemente de una distancia. Los 3000 mundos principales y los mundos trillones menores eran como pequeños islotes o arrecifes situados dentro del vacío infinito. Los 3000 mundos principales eran como grandes islas, mientras que los mundos trillones menores eran arrecifes. En el mismo centro de las 3000 islas y trillones de arrecifes, había un enorme continente situado dentro del vacío infinito. Este continente fue innumerables veces mayor que cualquiera de los mundos más importantes. Allí, el espacio y el tiempo se enfrentaron y se retorcieron unos contra otros. Realmente era un lugar aterrador. Y en los lugares donde el continente caótico y el vacío se intercedían, había constantes oleadas de ondulaciones que se extendían. Retumbar. Era muy parecido a cómo, en un mundo mortal, donde las aguas del océano se encontraban con la tierra, las enormes ondas oceánicas golpearían contra la tierra. Las olas del vacío golpearon repetidamente contra los márgenes del vasto y caótico continente, y las constantes colisiones formaron una región de total aniquilación. La zona de Nihilum. El Nihilum Some. Retumbar. Un rayo de luz blanca de repente parpadeó, transportando a un joven a este lugar. Ah. Dolor. Dolor como el que nunca había experimentado antes. Para los mortales, una vez que su nivel de dolor alcanzó un cierto umbral, en realidad podrían morir por ello. En cuanto a los cultivadores inmortales, la agonía aterradora traída por la primera ronda de castigos de los inflames kármicos fue una agonía que se aplicó directamente a sus almas. No había escapatoria, no había donde esconderse. El dolor de ella superó ampliamente el dolor de la propia alma que se desgarra. Había un límite a cuánto dolor podía soportar el cuerpo y el alma. La cantidad de dolor que el corazón podía sufrir, sin embargo, era ilimitada. Una vez que el corazón de Dao se derrumbó debido a la agonía, el alma se quemó rápidamente a la ceniza. No. No. Nin estaba luchando por mantenerse con vida. Era capaz de permanecer apenas consciente, pero ese indicio de conciencia era simplemente demasiado débil, ni siquiera podía prestarle atención a su entorno. Finalmente, la creciente cantidad de dolor alcanzó un pico, una meseta. Al instante, el dolor desapareció. Nin estaba bastante sorprendido. Pasar de un pico de dolor a ningún dolor en absoluto, esto, también, causó el corazón Dao de Nin a temblar. Este lugar es, Nin finalmente logró mirar su entorno. La oscuridad lo rodeaba. Ayudado por las incomparablemente débiles luces de luz emitidas por la lejana estrella solar, Nin pudo apenas ver que la oscuridad que le rodeaba parecía surgir y rebotar como flujos de agua. Las olas vacías se extendían hasta el infinito, mientras que Nin era nada más que una pequeñísima mota en medio de un vasto e interminable mar vacío. Granbel, una ola vacía vino barriendo. Nin sintió que todo su cuerpo temblaba. El poder aterrador de la ola superó ampliamente el poder combinado de todos los inmortales celestiales del clan Young Flame. Inmediatamente después, el mundo entero de Nin se oscureció. Joven maestro, una belleza completamente arrebatadora, vestida con ropa delgada y gasa, miraba directamente hacia Nin. Suavemente aflojó su ropa, permitiéndoles deslizarse hacia abajo, medio revelando su cuerpo. Luego lamió suavemente una de sus yemas de los dedos, luego usó ese dedo para golpearle los hombros, haciendo que su ropa se deslizara aún más.
Al instante, su ropa se deslizó hasta el fondo, revelando su cuerpo completamente desnudo. Caminó despacio, con sus grandes y limpios ojos mirando hacia Nin. Maestro joven, lo quiero. La apariencia de esta mujer era una mezcla de los mejores aspectos de Cloud Jade, Autumn Leaf, Yu Wei y las apariciones de Ninel-Lotus. Sin embargo, ella era aún más seductora e incluso más encantadora, despertó completamente el deseo de Nin. Así que off. Nin permaneció de mente clara, sabía que se trataba de una ilusión creada por el descenso de las llamas kármicas. Esta fue la segunda tribulación traída por los inflames, la tribulación lujuriosa de las tribulaciones de polvo rojo. Una vez que uno se enredó en las ilusiones, uno realmente moriría. Inmediatamente lo golpeó con el brazo, con la intención de aplastar a la mujer antes que él en polvo. Sin embargo, Nin de repente se dio cuenta de que su cuerpo se había vuelto extremadamente débil. Cuando su palma golpeó hacia afuera, llevó solamente la cantidad de energía que un mortal ordinario tendría. La belleza desnuda estiró su propia mano, cogiendo inmediatamente el brazo de Nin. Ella susurró suavemente, ¿eres tímida? Ella inmediatamente presionó Nin abajo a la tierra. Cuando se aferran a la agonía de la lujuria, el corazón de Dao puede en efecto ser sacudido. Nin era completamente incapaz de luchar, todo lo que podía hacer era esforzarse por mantener su corazón Dao, esforzarse por resistir lo que estaba sucediendo. Parece que los servicios de este humilde no eran suficientes. Sin embargo, este humilde tiene 6 hermanas que son incluso mejores. La mujer que yacía en el pecho de Nin susurró suavemente en sus oídos. Al instante, 6 más bellezas aparecieron en la distancia. Cada uno tenía sus propios encantos únicos, verdaderamente, las bellezas como estas eran casi imposibles de encontrar en el mundo real. Además, cada uno de ellos era exactamente el tipo de mujer que más le gustaba a Nin y también el tipo de mujer que más agitaba su lujuria. Sabía que esto era solo parte de la tribulación de la lujuria. Pero, ¿cómo podría superarse tan fácilmente la tribulación de la lujuria? Era muy parecido a cómo, en la vida real, mucha gente sabía que las drogas eran dañinas, pero después de haberla probado una vez, nunca podrían abstenerse de ellas nunca más. Por el mismo principio, una persona podría saber que su alma sería destruida si sucumbía a la lujuria, pero sucumbir a la lujuria era una parte muy básica de la naturaleza humana. No había manera de que una persona se librara por completo de la lujuria, todo lo que una persona podía hacer era suprimirlo. Sin embargo, cuando uno era incapaz de resistir, uno todavía sería repetidamente atraído y despertado por la lujuria. Esqueletos pulverizados. Todos ellos no son más que esqueletos, se transforman sapos que tienen pústulas en su piel. Todos ellos se han transformado intencionalmente en esta apariencia para engañarme. Nin repetidamente murmuró estas palabras para sí mismo, suprimiendo continuamente y forzosamente sus propios deseos. Libro 16, La zona de Nihilum, capítulo 3. Y Seart, aunque hizo todo lo posible para visualizar estas 7 bellezas como esqueletos o como sapos transformados y otras abominaciones, profundamente en su corazón, Jinin sabía que no eran sapos. Eran parte de la tribulación del polvo rojo que las llamas kármicas habían traído, fueron creados de su propio corazón y no eran en realidad repugnantes. Esto hizo que Nin, inconscientemente, fuese atraído cada vez más hacia la lujuria. Sostenga, 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 Nin estaba suprimiendo repetidamente sus propios deseos. Pero a medida que pasaba el tiempo, la cantidad de lujuria que sentía estaba aumentando sin parar. Espere. Nin repentinamente recuperó sus sentidos. Pensó en una leyenda que había leído en la tierra, una leyenda sobre Yu el Grande domando las inundaciones. En lugar de acabar con todo, lo extendió por canales. ¿Cómo puede la lujuria ser suprimida por la fuerza? La tribulación del polvo rojo, la tribulación del polvo rojo, según los registros del Monte del Corazón, para superar una tribulación de polvo rojo, uno tiene que entrar tanto en el polvo rojo como emerger del polvo rojo. 1. Pero si me permito entrar en el polvo rojo, si sucumbo a él, ¿qué debería hacer? Todo tipo de pensamientos comenzaron a guerrear entre sí en el corazón de Nin. Cuanto más se sabía, más difícil era lidiar con la tribulación del polvo rojo. Además, saber era una cosa, ser capaz de hacer realmente era otra cosa. No importa qué, mi corazón no puede sucumbir. Esto no es más que mi bautismo a través del polvo rojo. Nin no se atrevía a relajar su vigilancia en lo más mínimo. En realidad, Nin había tomado la decisión correcta. Esto se debía a que los cultivadores ordinarios, cuando eran probados por una tribulación de polvo rojo, generalmente podían primero dejarse sucumbir por un largo periodo de tiempo.
Después, cuando llegó el día para que de repente se iluminaran y emergieran del polvo rojo, sus corazones Dao se fortalecerían naturalmente tremendamente. La situación de Nin, sin embargo, era diferente. Su tribulación de polvo rojo vino del descenso de las llamas kármicas, absolutamente no podía permitirse sucumbir a ellos en absoluto. El tiempo fluía. Lujuria. Glotonería. Rabia. Avaricia. Amor. Odio. Dentro de la tribulación del polvo rojo, todos los deseos que uno podría sentir cuando se encuentran atrapados dentro del mundo mortal, el mundo del polvo rojo, se amplificarían hasta el extremo. Lujuria, las mujeres más conmovedoras y bellas aparecerían. Glotonería, unimaginable, delicias deliciosas, delicadezas que harían que tu alma temblar. Raj, toda clase de argumentos, celos, disputas, así como la alegría y el júbilo que vino después de la conquista violenta. Amor, amor paternal, amor conyugal, amor romántico, amor fraternal, amor maestro-discípulo, la palabra amor realmente involucró muchas cosas por las que la gente estaba dispuesta a morir. Odio, odio y resentimiento que llenaban cada centímetro de su corazón. Odio que ni siquiera las aguas de los 4 mares podrían lavarse, odio ilimitado y un deseo de matar a los enemigos. Al principio, Nin hizo todo lo posible para suprimir todos los deseos del polvo rojo, tratando de alejarlos de él. Esto, sin embargo, hizo que el corazón de Nin se sintiera cada vez más cansado. Pero lentamente, Nin comenzó a entender. Que estas tentaciones vengan como pueden. Mi corazón permanece. Esto no es más que una bobina mortal y carnal. Nin separó por completo la parte más interna de su corazón del mundo exterior. Dejó que su lujuria se elevara hacia los cielos. Se dejó sentir emoción, rabia, odio, alegría, decepción, dolor, felicidad. Nin ya no reprimió nada, permitiendo que los sentimientos invadieran cada parte de su cuerpo entero. El corazón de Nin, sin embargo, lo trascendió todo. Era como un espectador, simplemente observando todo y vigilando todo. El verdadero corazón de uno, el cuerpo carnal. Nin empezó a entender lentamente, y pensó en el tiro al arco de Ouji. La razón por la que el tiro al arco de Ouji fue capaz de clasificarse entre las 10 mejores habilidades divinas del universo y se consideró comparable a la mano Star Seising, pero la aplicación real de la misma fue aún más complicada. Tenía requisitos más altos con respecto a la habilidad, requirió arcos y flechas extremadamente buenos, y permitió solamente para muy pocos tiros. Sin embargo, su poder era verdaderamente ridículo también. En el apogeo de su poder, el tiro al arco de Ouji era aún más aterrador que la mano estratificada en su apogeo. Incluso Ouji, un arquero divino de la era primordial, solo sería capaz de disparar 10 o más flechas a la máxima potencia antes de crecer exhausto. El poder de esas flechas, sin embargo, era verdaderamente aterrador. Además, la aplicación del poder divino era solo una parte de tiro al arco de Ouji. La verdadera razón por la que fue dominante en los 3 reinos y se convirtió en el número 1 de la técnica de tiro con arco fue gracias a Hard Force. La fuerza del corazón era una fuente de poder que era invisible, sin forma, pero incomparablemente misteriosa y milagrosa. Esta era una fuerza que estaba completamente fuera de los tipos de poder que los Immortals y Fiend Gods podían controlar normalmente. El ki elemental, el poder inmortal y el poder divino eran todos visibles a simple vista, pero la fuerza del corazón era invisible. De hecho, a menos que uno lo estuviera usando para apoyar algo como el tiro con arco, la fuerza del corazón por sí sola era completamente incapaz de lastimar a nadie. Sin embargo, fue precisamente esta energía, fuerza del corazón, lo que permitió a los arqueros divinos convertirse en figuras verdaderamente aterradoras. Ouji era el más poderoso de los arqueros divinos, y la técnica del tiro al arco de Ouji que él desarrolló podía consolidar la aplicación de la fuerza del corazón a un nivel verdaderamente espantoso. Por eso esta técnica era tan sobrenatural y poderosa. Fuerza del corazón, invisible y sin forma. Y sin embargo, le permitió alcanzar niveles asombrosos de poder. En el mundo primordial, ni siquiera los verdaderos dioses o daofantes se convertirían voluntariamente en enemigos con Ouji. Era un hombre incomparablemente aterrador entre los verdaderos dioses y daofaters, un legendario arquero divino incluso en una época de leyendas. Tiro al arco de Ouji diferenció claramente la fuerza del corazón en múltiples niveles. El primer nivel de fuerza cardíaca podría ser considerado el nivel básico, el nivel que Nin había alcanzado actualmente.
Si uno pudiera aplicar verdaderamente el corazón a sus flechas y hacer que sus flechas pudieran golpear infaliblemente a una distancia de 10.000 kilómetros, uno había alcanzado el nivel básico. Nin había pasado muchos años entrenando arquerosamente en Mount Enerhard antes de llegar al nivel básico. Hablando en términos generales, al llegar al nivel básico, uno ya podría considerarse como entrando en las filas de los arqueros divinos y ser visto como uno de ellos, habiendo alcanzado un nivel que estaba tan por encima de los otros arqueros de los tres reinos como los cielos estaban sobre la tierra. Si uno no entendía la fuerza del corazón, uno nunca sería capaz de convertirse en un verdadero arquero divino. Solo mediante la comprensión de la fuerza del corazón podría uno de tiro al arco se convierten en verdad aterrador. El segundo nivel de Hard Force era conocido como Iseart, corazón de hielo. Esto significaba que el corazón interior había trascendido completamente el cuerpo. Ya no serían sacudidos ni deslumbrados por influencias extranjeras. Las aguas del corazón interior se habrían congelado en un cubo de hielo, ya no habría ondulaciones dentro de ella. Una vez que el corazón de uno alcanzó este nivel, su fuerza del corazón comenzaría a evolucionar cualitativamente y también aumentaría enormemente en poder. Así que, bajo la presión de los inflames del karma, yo había alcanzado sin saberlo el nivel de corazón de hielo, mejorando mi fuerza del corazón. Nin sintió una alegría tranquila en su corazón. Realmente es como otros han dicho, mientras uno pueda sobrevivir al descenso de las llamas kármicas, el corazón Dao de uno sufrirá un cambio cualitativo, y uno aumentará dramáticamente su poder. El descenso de los inflames kármicos fue un presagio para tres grandes tribulaciones, cada una más poderosa que la última. Nin acababa de experimentar la segunda ronda de tribulaciones, las tribulaciones de polvo rojo, lo que le llevó a alcanzar el nivel de jartear de corazón de hielo. A partir de esto, se podía ver que, aunque Karmic Flames realmente representaba una tremenda tribulación, el desastre y la fortuna llegó en un par. Si uno sobrevivió a esta tribulación, uno cosecharía ciertas recompensas. Sin embargo, muy pocos cultivadores inmortales permitirían gustosamente que los inflames kármicos los rodearan. Después de todo, una vez que lo hicieron, incluso si uno sobrevivió a las tres rondas de tribulaciones kármicas, en el futuro, los inflames kármicos perpetuamente resplandecería alrededor de sus cuerpos. Uno sufriría constantemente de la agonía de ser quemado por Karmic Flames. A pesar de que el dolor no sería tan agónico como durante las tres rondas de tribulaciones, para ser constantemente quemado vivo, a menos que fuera absolutamente necesario, ¿quién podría tolerar tal cosa? Además, era extremadamente difícil para uno bajar el nivel de pecado por lo suficiente para caer de nuevo hasta el nivel de estar rodeado por una aura sangrienta de pecado. Virtud kármica, pecado kármico. Era difícil ganar la virtud kármica, pero el pecado kármico venía con facilidad. Matar a los mortales era un pecado tremendo, al hacerlo, permitiría sin esfuerzo acumular una enorme cantidad de pecado. Pero era mucho más difícil adquirir la virtud kármica. Por ejemplo, después de que Nin había matado a ese malvado patriarca ya muchos malvados Dire Monsters que habían estado rodeados por la sangrienta luz del pecado, y después de haber tomado a un discípulo que se había dedicado enteramente a él, apenas acababa de llegar capaz de elevar su nivel de virtud kármica a estar rodeado de luz kármica dorada. La gama de su aura de luz kármica dorada había sido extremadamente pequeña también. Para alcanzar el nivel legendario de la virtud kármica donde el cuerpo de uno sería rodeado por un arco iris de luz sería insondablemente más difícil. Y de hecho, a veces, uno podría hacer el mal, incluso con las mejores intenciones. La virtud kármica era algo que incluso figuras tan posibles como verdaderos dioses o Daofaters eran incapaces de entender completamente las reglas de. Aunque las figuras salvadoras de la virtud kármica y la muerte de los pecadores parecían ser actos virtuosos, y aunque 99 de un centenar de tales acciones resultarían en un aumento de la virtud kármica, siempre habría alguien que sería condenado como pecador. Pues uno pasó del nivel de tener a los inflames kármicos a tener una aureola sangrienta de pecado era comparable en dificultad a aumentar de tener un aura dorada de virtud kármica a un aura sagrada de arco iris. Así que, una vez que uno se bañó en las llamas kármicas, estaba prácticamente garantizado que uno nunca sería capaz de escapar de ellas. Para ser quemado eternamente por los inflames kármicos, ¿quién estaría dispuesto a sufrir tal cosa? ¿Hay algo más? Durante un tiempo, Nin había trascendido todo, era como si hubiera estado sentado en un trono imperial, como si hubiera unificado el mundo, como si nadie desobedeciera sus órdenes. Pero de repente, todo lo que estaba delante de él desapareció. La escena antes de él se transformó. Ahora veía un patio muy corriente, dentro del cual había una mujer que llevaba a un bebé. Otra mujer estaba al lado de ella, burlándose del niño.
En el centro del patio había un hombre musculoso que rebanaba carne de animales. Nin, de pronto, se dio cuenta de que se había convertido en ese niño. ¿Qué está pasando? Cuando Nin se dio cuenta de que había asumido el papel del niño, se quedó perplejo. Durante todas las tribulaciones anteriores, siempre había permanecido en su propio cuerpo. Pero a medida que pasaba el tiempo, Nin comenzó a entender lentamente. Se había convertido en el bebé. El niño creció lentamente, convirtiéndose en un niño pequeño. Todos los niños pequeños recibieron el mismo tipo de tutelaje dentro del clan, pero dado lo joven que era, ¿cómo podría no estar inquieto? Solo después de pasar más tiempo empezó lentamente a estudiar duro. Y a los 8 años de edad, su padre salió a cazar en las montañas, para no volver jamás. Comenzó a crecer, porque era el único hombre de la familia. Bajo la tutela de su madre y su segunda matrona, comenzó a trabajar duro. Su madre y su segunda matrona, para asegurarse de que recibiera buena tutela dentro del clan, sufrieron innumerables dificultades. Se juró a sí mismo. Definitivamente dejaría que su madre y su segunda madre vivieran una buena vida. Luo Jun, a la edad de 16 años, usted pudo entrenar al pico del nivel de Houtian, usted tiene un poco de potencial. Lo que debe hacer ahora es experimentar peligros de vida o muerte. Si puedes atravesar el nivel de Xiantian, entonces las vidas de tu madre y tu segunda matrona serán mucho mejores. Un hombre de mediana edad le sonrió. En ese momento, serás verdaderamente reconocido como miembro del clan de Young Flame. Los ojos del joven estaban llenos de deseo. Sin embargo, Nin, cuya alma estaba cabalgando con la juventud, se sentía cada vez más preocupado e inquieto. Justo cuando el joven había terminado una aventura peligrosa y había regresado a su ciudad, un inmortal de pelo verde había aparecido de repente en los cielos de la ciudad. Todo el mundo en la ciudad debe ser evacuado, ordenó el inmortal de pelo verde, su voz resonando por todas partes. Dentro del patio, el joven y sus dos madres levantaron la cabeza para mirar. Se sentían perplejos y desconcertados. ¿Evacuado cómo? Vos. Momentos después, podían sentir el espacio girando alrededor de ellos, y entonces aparecieron en una dimensión diferente. ¿Tanta gente? Los jóvenes sentían como si estuvieran rodeados por un mar sin fin de gente. Luo Jun, ¿qué está pasando? Sus dos madres estaban en pánico. No te preocupes. Esta es una técnica de los inmortales, dijo el joven con confianza. Hay innumerables hombres de clan aquí, sabremos lo que está pasando pronto. No mucho tiempo después. Vos. Una vez más fueron teletransportados. Esta vez, había más gente. Esta vez, debe ser cuando Old Demon When Razor juntara a todos. Nin podía vagamente sentir lo que iba a suceder y sentía temor en su corazón. Después de haber pasado más de 10 años junto a la juventud, Nin simpatizó con él como lo haría por sí mismo. Sabía lo honesto y bueno que era este joven, y sabía lo profundo que era el amor entre este joven y sus dos madres. Ya sabía lo que estaba en el futuro de la juventud. No quería creer que este futuro se hiciera realidad. Retumbar. La dimensión explotó. Capítulo anterior 1. Yu el Grande, Dayu, fue un legendario emperador y fundador de la dinastía Xia en la historia china. Según leyendas, domesticó el río amarillo y sus constantes problemas de inundación creando un sistema de canales de riego y dragando los lechos de los ríos, permitiendo que la civilización china florezca a lo largo del río amarillo. 2. Segunda matrona aquí, como un término, significa que su padre se casó con dos mujeres diferentes. La poligamia era legal en la antigua China y los niños se referían a las esposas de su padre por orden de antigüedad como primera matrona, segunda matrona, etc., siendo la madre biológica simplemente madre. Libro 16, La zona de Nihilum, capítulo 4, La tercera tribulación desinflame la dimensión sopló aparte, la realidad se rompió en pedacitos pequeños. Los más poderosos cultivadores inmortales dentro de la dimensión rugieron con furia, tratando de cargar desde dentro de ella. ¿Qué está pasando? Cielo arriba. Abu. Incontables mortales estaban completamente aturdidos y confundidos. Vieron cómo el mundo se destrozaba y eran completamente incapaces de resistir. El grito de terror, de dolor, de pánico. Madre, segunda matrona, no, el joven estaba completamente aturdido. Observó cómo las dos personas más importantes de su vida, su madre y su segunda matrona, se separaban a medida que las paredes de la realidad misma se colapsaban. La gente más importante de su vida. Madre, segunda matrona. El joven sintió un dolor insoportable.
Estaba lleno de odio y desesperación, y entonces su conciencia se oscureció. El alma de Nin estaba cabalgando con la juventud, y las emociones que la juventud sintió golpearon en Nin también. Después de andar con la juventud por más de 10 años, Nin tenía sentimientos por las dos mujeres también. Los veía casi como lo haría con su propia madre, y cuando murieron, Nin se llenó de ilimitada ira, arrepentimiento y culpa de sí mismo. No podía evitar culparse por lo que había sucedido. Sí, si no hubiera destrozado esa perla de Qiankun, lo maravilloso que hubiera sido, ese pobre niño. Esas pobres madres. El corazón de Nin ya había alcanzado el nivel de corazón helado, y por lo tanto fue capaz de suprimir rápidamente ese hilo de culpa propia. Rápidamente y completamente escapó de estar en la mentalidad de esa juventud. Escuchen. Un idiota como tú no es digno de mi hermana pequeña. Un hombre musculoso y poderoso estaba de pie sobre el cuerpo prono de un joven. El hombre rugía airadamente: si sabes lo que es bueno para ti, quédate lejos en el futuro. No te atrevas a acercarte a mi hermanita. De lo contrario, la próxima vez que te vea, las cosas no terminarán tan fácilmente como lo han hecho hoy. Hay un montón de monstruos en las montañas profundas fuera de la ciudad. Si te arrojara a las montañas, antes de que acabe una sola noche, habrás sido completamente devorado, dejando atrás ni siquiera un hueso. El hombre musculoso dio 2 patadas más antes de dar la vuelta y salir. Nin sintió dolor en todo su cuerpo. Se puso de pie, con la cara hinchada y la frente abierta. ¿Ahora estoy cabalgando con este joven? Nin meditaba para sí mismo. El joven se volvió, luego se metió con dificultad hacia su propia residencia. Esa noche. Una doncella sigilosamente entró. Al ver la aparición de la juventud postrada en cama, ella sintió tal dolor que sus lágrimas llegaron en cascada. Todo es mi culpa. Todo culpa mía, Yu Wei. Nin no pudo evitar sentirse sorprendido cuando vio a la doncella. Parecían demasiado similares. Demasiado similar. De hecho, ella parecía completamente idéntica a su hermana mayor aprendiz, Yu Wei. Pero Nin volvió rápidamente a sus sentidos. Dado que había 10.000 millones de mortales dentro de la sierra de Old Jade, tenía sentido que hubiera al menos una doncella que parecía casi idéntica a Yu Wei. Además, después de mirarla más de cerca, vio que esta doncella parecía más simple y más inocente que Yu Wei. Ella no tenía el aura trascendente poseída por un cultivador inmortal. La doncella ayudó al joven a atarle las heridas, aplicándole la medicina. Incluso había traído una sopa de carne para que bebiera. Tenemos que ser aún más cuidadosos en el futuro. No podemos permitir que mi hermano mayor nos vuelva a ver, ni a ningún otro miembro de mi familia, dijo la doncella apresuradamente. Créeme, Lotus, definitivamente voy a entrenar al nivel de Xiantian. En ese momento abriré y te casaré abiertamente, dijo el joven en serio. Lo sé. La doncella asintió con suavidad. Pequeño cabrón, ¿por qué no te miras bien? Realmente no conoces tus propios límites, pobre bastardo, ni siquiera eres una forma de vida de Xiantian. Mi hermana pequeña es tan hermosa, ella es como una hada inmortal que ha descendido al mundo mortal, ella es una de las mujeres más bellas de toda la ciudad de String. Mucha gente quiere casarse con mi hermanita. El hombre musculoso le rugía. ¿Y crees que puedes soñar con lo mismo? Te advertí la última vez, así que no me culpes por no mostrar misericordia esta vez. Siervos, atole y envíalo a las montañas. Dale de comer a los monstruos. Sí. 2 criados aceptaron apresuradamente. El joven fue presionado contra el suelo, y su boca fue amordazada con un trapo de tela. Sus manos, brazos y cuerpo entero fueron rápidamente atados. Soltó un gemido infeliz, pero el hombre musculoso se limitó a mirarlo con frialdad. El joven fue enviado fuera de la ciudad, en lo profundo de las montañas. Déjenlo aquí. Pronto, lo comerán. Los 2 sirvientes lo arrojaron al suelo. El joven atado aterrizó en el suelo, cubierto de piedras y piedras. Una piedra prominente se clavó profundamente en su pecho. El joven inmediatamente escupió un bocado de sangre, rodando en agonía en el suelo. ¿Voy a morir, morir aquí? El corazón del joven estaba lleno de terror. El tiempo pasó. Ruido, crujido, crujido. Sonó el sonido. El corazón del joven se estremeció. ¿Acaba de llegar un monstruo? Olvídate de los monstruos, incluso los animales ordinarios serían capaces de comer sin esfuerzo en este momento. Estoy absolutamente seguro de que está aquí. Usted nos ha desviado antes. Si te equivocas de nuevo, puedes morir con ese mocoso.
Antes, te dije mal porque estaba oscuro. Esta vez, no hay ningún error en absoluto. Junto a las voces, un hombre musculoso apareció, conduciendo a dos sirvientes. ¡Ur! ¡Ur! La boca del joven seguía amordazada, él no podía hablar, pero miró hacia los tres con sorpresa y enojo. El hombre musculoso estaba tan enojado, se rió. No has muerto. Su suerte realmente no es malo. Realmente me pregunto qué hiciste, pequeña mocosa, para hacer que mi hermanita tan enloquecida amenazara con suicidarse. Tráele de regreso. Solo más tarde los jóvenes descubrieron. Lotus, al enterarse de que Ji había sido enviado a las montañas profundas para ser alimentado a monstruos, había sido aturdido. Y entonces, esa chica que siempre había sido inocente, pura y obediente, se volvió loca. Ella amenazó con suicidarse: si no veo a Ji antes del amanecer, iré a su lado. La niña había apretado un afilado cuchillo hacia su corazón. En el pasado, ella siempre había sido muy obediente hacia su pico padre Xiantian, pero esta vez, ella no estaba dispuesta a comprometerse en absoluto. Padre, tal vez puedas quitarme el cuchillo y amarrarme, pero si quiero morir, no podrás detenerme. Al final, su padre fuerte y dominador había inclinado la cabeza. Después de esto, el padre de Lotus y su hermano mayor ya no trataron de evitar que los dos estuvieran juntos. Por el contrario, comenzaron a entrenar Ji, proporcionándole buenas técnicas de cultivo. Gracias a la ayuda del suegro de Ji y su cuñado, realmente se rompió para convertirse en una forma de vida de Xiantian. Que, el joven utilizó su energía xiantiana para investigar el estómago de Lotus. Él reveló una mirada de deleite. Esto es, Lotus rió también. Voy a ser un padre. Jajaja, voy a ser un padre, maravilloso. Ajajaja. El joven estaba muy alegre. Lotus, sin embargo, sonrió en voz baja. Lotus, yo, Young Flame Ji, juro que definitivamente cuidaré de ti y de nuestro hijo. El joven dijo emocionado: mi hijo, en el futuro, se convertirá en una figura verdaderamente formidable. De hecho, será una de las figuras más formidables de todo nuestro clan Young Flame. Correcto. Lotus asintió suavemente también. El alma de Nin estaba cabalgando con la juventud. Tenía una sensación muy extraña en su corazón. Lotus parecía casi idéntico a Yu Wei. La emoción que Young Flame Ji había sentido cuando había descubierto que Lotus estaba embarazada. Nin tenía una sensación extraña. Era como si se hubiera convertido completamente en uno con Young Flame Ji, como si él y Yu Wei estuvieran a punto de tener un hijo juntos. Yo, Young Flame Ji, juro que definitivamente cuidaré de ti y de nuestro hijo. Cuando Young Flame Ji dijo estas palabras, Nin sintió un poderoso sentido de responsabilidad. Un marido, un padre. Responsabilidad. Puede ser que ellos también vayan a... Nin podía ver vagamente su futuro, un futuro que causó dolor en el corazón de Nin. Esta chica parecía idéntica a Yu Wei. Ella era sencilla y honesta, pero su corazón estaba de todo corazón con su hombre. Nin realmente no quería ver morir a Lotus. El tiempo pasaba, un día tras otro. El vientre de Lotus creció más grande y más grande. El joven Young Flame Ji estaba trabajando duro para adquirir todo tipo de hierbas preciosas que le dio a Lotus para comer. Mi hijo debe nacer con el mejor talento. En el futuro, definitivamente se convertirá en una persona importante. Cada vez que Young Flame Ji tenía esa mirada ansiosa, emocionada en su rostro, Lotus se reiría mientras miraba a su hombre. Esto fue una bendición. Todos en la ciudad deben ser evacuados. Una voz antigua resonó por toda la ciudad. Young Flame Ji, que había estado sosteniendo la mano de su esposa embarazada y acompañándola en un paseo, se sobresaltó. Momentos después, el mundo a su alrededor cambió. Young Flame Ji y Lotus habían llegado dentro de una dimensión de bolsillo que estaba llena de innumerables personas. Lotus, ¿estás bien? Young Flame Ji estaba muy preocupada. Estoy bien. Pero ¿dónde estamos? Lotus, bastante preocupada también, agarró la mano de Young Flame Ji. No te preocupes. Estoy aquí. Young Flame Ji observó atentamente sus alrededores. No mucho después. Vos. Una segunda ronda de teleportaciones. Esta vez, fueron trasladados a la perla de Old Demon Wind Razor y la población se hizo aún más densa. No, el corazón de Nin estaba lleno de arrepentimiento. Realmente no quería ver esto, esta escena de desesperación absoluta. Retumbar. El mundo se rompió.
Gritos de terror, rabia, desesperación. Innumerables personas comenzaron a morir dentro de la dimensión que se rompía. No, 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 el joven estaba completamente aturdido. Miró aterrorizado al mundo circundante. Había jurado, iba a proteger a su esposa. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debo hacer? Se culpaba a sí mismo una y otra vez, preferiría morir que dejar morir a su amada esposa. No podía olvidar cómo habían conocido, las innumerables dificultades que habían experimentado juntos antes de que finalmente pudieran estar juntos. Lotus, el joven miró hacia la niña, sus lágrimas cayendo, realmente estaba indefenso. Es bueno que estemos juntos, toda nuestra familia está junta. Lotus apretó fuertemente a su hombre con una mano mientras tocaba suavemente el estómago con la otra. Vos. La dimensión rompiente no mostró ninguna misericordia en absoluto. Como las grietas en realidad barrido hacia ellos, el hombre, la mujer y el niño en el vientre de la mujer todos perecieron. La dimensión fue completamente destruida. Nin incluso vio que la palma dorada gigante aparezca en el mundo exterior. Era esta palma de oro que había roto la perla Qiankun, haciendo que los tres de ellos perecían todos. Y esa gigantesca palma de oro, era la palma de Nin. ¿Por qué? ¿Por qué no era solo un poco más cuidadoso? ¿Por qué tuve que destruirlo? Al ver a Lotus morir, no podía evitar sentir como si Yu Wei acababa de morir delante de él. La agonía que Zhong Flameji sintió fue enviada directamente al corazón de Nin, haciéndole sentir dolor también. Fue mi culpa. No debería haberlo hecho. No debería haberlo hecho. Nin había llegado a la etapa del corazón de hielo. Aunque sentía pena, en los recovecos más profundos de su corazón, todavía era capaz de mantener su estado de fría trascendencia. Todavía era capaz de controlar por completo las emociones que sentía con respecto a lo que había sucedido en el mundo exterior, haciendo que fuera incapaz de sacudir su corazón interior. Una historia tras otra. El alma de Nin cabalgaba con un individuo tras otro. Para algunos, solo pasó unos meses con ellos, para otros, pasó más de 10 años. Cada persona era el tipo que Nin absolutamente no habría estado dispuesto a matar, y de hecho, muchas de sus historias resonaron con él. Este tipo de equitación del alma se sentía casi como una forma de renacimiento. Sin embargo, debido a que Nin había alcanzado el nivel de corazón de hielo, fue capaz de separar todas esas emociones de su corazón interior, haciéndolo permanecer inquebrantable. Sin embargo, a más Nin veía, más sentía un cierto deseo en su corazón. Si tan solo no hubiera destrozado esa perla Qiankun, qué maravillosas serían las cosas. Aunque Nin sintió este deseo, también entendió que no había manera de cambiar las cosas. No podía devolvérselo. Este tipo de sentimientos se acumulan continuamente dentro de su corazón. Repentinamente. Madre, segunda matrona. Loto. Dominar. Aprendiz hermano menor. ¿Por qué? Porque no quiero morir. Mi bebé, En ese instante, Nin había experimentado todo tipo de emociones poderosas en el transcurso de la equitación con 1000 vidas. Todo tipo de resentimiento, ira, dolor, vergüenza, agonía, todos de repente se reunieron. Antes de esto, aunque Nin estaba profundamente impactado por las emociones que sentía al montar con una de las víctimas, las emociones llegaron en una sola, precipitación repentina. Esta vez, sin embargo, todas las emociones se estrellaron contra él al mismo tiempo. La autorrecriminación que sentía se estrelló contra él como una ola, instantáneamente ahogándolo en sus aguas. Todo fue por tu culpa, tú. ¿Por qué lo rompiste? ¿Por qué? Deberías ser condenado. Maldito. Morir. Si mueres, serás libre. Gratis. Una avalancha de emociones, incontables voces, enterraron y ahogaron completamente a Nin. De hecho, incluso fueron capaces de violar el corazón de hielo de Nin y llenar completamente cada centímetro de su corazón interior. Esta fue la tribulación más difícil de las 3 tribulaciones de las tribulaciones de polvo rojo, las 1000 vidas de corazón tribulación. Libro 16, La zona de Nilum, capítulo 5, regla. La tribulación más aterradora de las tribulaciones de polvo rojo fue esta, las 1000 vidas de corazón tribulación. Era una experiencia semejante a renacer 1000 veces. Si el corazón Dao era débil, probablemente uno se perdería para siempre. Después de todo, para los cultivadores inmortales, con el paso de innumerables vidas, uno comenzaría a perder los recuerdos de sus vidas anteriores. Con tantas personalidades y experiencias en un solo lugar, la personalidad y la persona originales se perderían. Experimentar 1000 vidas, en sí mismo,
Fue suficiente para hacer que muchos inmortales sueltos se perdieran. En ese momento, los inflames kármicos quemarían sus almas en cenizas. Las 1000 vidas de corazón tribulación fue aún peor, no fue tan simple como hacer que alguien renazca 1000 veces. Hinin era un ejemplo clásico, con cada renacimiento, él poseía el espíritu de alguien cuya historia y personalidad eco en su propia, y cada una de sus historias lo movía a sentir autorrecriminación y pesar. Si en lugar de eso había sido al azar, reencarnado, o, poseído, el cuerpo de un malhechor, cuenta a nivel de corazón de hielo de Nin probablemente no habría sido sacudida en lo más mínimo. Pero cada vez, el alma de Nin cabalgaba con alguien cuyas experiencias de vida e historias resonaban consigo mismo. Poco a poco, estas experiencias habían penetrado en su corazón helado y entrado en su corazón interior. Y entonces, todos se habían fusionado. Una avalancha de emociones nacidas de 1000 vidas repentinamente explotó, alcanzando un nivel inconcebible de intensidad. Esta fue la huelga final de las 1000 vidas de la tribulación del corazón y la huelga más aterradora de todos. Innumerables genios incomparables habían perecido a esta huelga. Retumbar. Su corazón de hielo había sido completamente infiltrado y sumergido. Nin ya no era capaz de mantener ese estado en absoluto. Maldición. Tu culpa, muere, muere. Muérete. Te quiero muerta. Venganza para Lotus. Las cifras de 1000 vidas nadaron ante sus ojos. Ellos rugían de rabia, sus rostros salvajes y viciosos. Todo es mi culpa. ¿Qué es mi culpa? Mi culpa. Si no hubiera destrozado esa perla Qiankun, todos seguirían vivos. Ellos tuvieron hijos, esposas, padres, hermanos, si no hubiera sido por mí, todavía estarían viviendo vidas felices. Nin ya estaba completamente sumergido por las interminables oleadas de emociones que le chocaban. La muerte es una forma de escape, les debo, no puedo enfrentarlos, solo en la muerte. Dentro de la zona de Nihilum. Dentro de una vasta y aparentemente interminable ola negra. Nin solo se desplazó con las olas, envió volando repetidamente en diferentes direcciones. Tenía los ojos cerrados. Simplemente yacía allí, entre las olas. Si Tío Wite y Little Chin estuvieran presentes, habrían notado inmediatamente que el aura de Nin estaba cada vez más débil a un ritmo alarmante. Este fue el momento exacto en que la huelga final, explosiva de las 1000 vidas de corazón tribulación había llegado. Los 7 días ya casi han terminado. Han pasado casi 7 días. Maestro definitivamente sobrevivirá. Seguro. Aprendiz hermano mayor, Tío Wite, Little Chin y Northson estaban tranquilamente esperando en Swallow Mountain. Tío Wite ya no bebía, Northson ya no estaba suspirando y culpándose a sí mismo, mientras que Little Chin estaba murmurando consigo misma sin parar. Todos estaban esperando y esperando. Hace 7 días, los inflames kármicos habían descendido. Ahora, 7 días después. Hinin se enfrentaría a la prueba más peligrosa de todas. Tienes que sobrevivir. Dentro de las ondas vacías de la zona de Nihilum. El aura de Nin se debilitaba rápidamente en fuerza, pero cuando alcanzó un nivel extremadamente bajo, esa pequeña hebra de la voluntad simplemente no moriría, no importa qué. Era como si algo forzara el corazón de Dao de Nin, haciendo que no pudiera romper completamente. Dentro del alma de Nin. Estaba completamente oscuro aquí. Bajo la presión de ese torrente de emociones de 1000 vidas, el corazón de Dao de Nin se había debilitado tanto que su alma había sido empujada hacia la oscuridad absoluta, la oscuridad de la desesperación absoluta. Lógicamente hablando, Nin ya debería haber sucumbido a él, pero no lo había hecho. Quiero ser despreocupado y desatado. Quiero controlar mi propio destino y no ser jugado con el destino. No quiero que los que me aman me dejen. En el momento en que su corazón Dao se hundió hasta sus profundidades, una voz resonó en la parte más profunda de su corazón. Esta era la propia voz de Hinin, una voz decidida, la voz que usaba cuando estaba en su más obstinado, su más inflexible. Este fue un canto que Nin había gritado para sí mismo, incluso en su vida anterior en la tierra. En esta vida, después de ver a sus padres perecer uno por uno en Swallow Mountain, este deseo solo se reforzó. Cuando llegó a comprender su propio corazón de espada, se dio cuenta de que su corazón de espada buscaba la verdadera libertad, buscaba el dominio de su propio destino. Esta era la voz que resonaba en las profundidades más profundas del alma de Nin. Yo, soy Hinin, yo pido ser despreocupado y desatado, controlar mi propio destino y no ser jugueteado por el destino. El corazón Dao de Nin comenzó rápidamente a condensarse y fortalecerse, y como lo hizo, el aura del cuerpo joven que estaba flotando alrededor dentro de la zona de Nihilum comenzó a consolidar también.
Nin recobró lentamente la conciencia. Su mente poco a poco volvió a él. Esa fe, ese canto, provenía de su misma esencia, más que de su mente o conciencia. Ahora que su mente había regresado, el corazón Dao de Nin empezó a sanar aún más rápidamente. Su corazón Dao también crecía aún más firme y denso. Fue culpa mía que murieran, pero ya están muertos. Todo eso está en el pasado. No hay manera de revertir el flujo de tiempo, y no hay manera de cambiar la historia pasada. Castigarte a sí mismo por algo que ya no se puede alterar, eso no es más que ser engañado por el destino. El único que gobierna sobre mí, es yo mismo. Vos. El joven que flotaba en las oscuras y vacías olas de la zona de Nihilum de repente abrió los ojos. Sus ojos brillaban como las estrellas, llenos de una profundidad insondable. Sobreviví. Los kármicos inflames, lo soporté, el joven murmuró suavemente. Las llamas kármicas ya se habían vuelto invisibles. Era difícil verlos a simple vista, uno tenía que usar el sentido divino o coresentido para verlos. Los inflamas kármicos invisibles seguían girando alrededor de Nin, pero ya no conjuraban más ilusiones. Los justos de la tribulación Soulkiller, la tribulación del polvo rojo y las 1000 vidas corazón tribulación ya no aparecerían. Los inflames kármicos, sin embargo, continuaron ardiendo en el alma de Nin, causando que Nin sintiera dolor. Este dolor no se podía comparar con el dolor que Nin había sentido al experimentar la primera tribulación, la tribulación del Soulkiller. La tribulación Soulkiller trajo dolor a la propia esencia, y así podría aumentar sin ningún límite. Por el contrario, había un límite a la cantidad de dolor que el actual Karmic Flames podría traer. Sin embargo, el dolor que se sentía cuando se estaba quemando el alma era mucho mayor que el dolor que se sentía cuando se quemaba la carne. Aunque sobrevivir Karmic Flames era una forma de bautismo para el espíritu, la agonía de tener su alma siendo quemado, esto, también, era una forma de castigo por el pecado. No es de extrañar que todo el mundo dice que aquellos que pueden sobrevivir Karmic Flames verdaderamente son figuras incomparablemente demoníacas, suspiró Nin. Si un vil demonio verdaderamente decidiera matar a innumerables inocentes y provocar que descendiesen Karmic Flames, y sin embargo era capaz de soportar las 1000 vidas de la tribulación del corazón, se puede imaginar qué tipo de corazón tiene. Después de haber sobrevivido a las inflamas kármicas, mi corazón ha alcanzado el nivel de corazón de hielo, de hecho, casi alcancé el nivel de gobernante, Nin suspiró para sus adentros. En el último instante, se había liberado de sus grilletes y se había despertado. Esto se debía a que dentro de su corazón tenía un poderoso deseo de sostenerlo, y este deseo lo llamaba despierto, condensaba su corazón Dao, e hizo que Nin se diera cuenta de que tenía que ser el que gobernaba su propio destino. Incluso si fuera a morir, él solo debería morir si él mismo decidiera morir. En cuanto a otros que quisieran hacerle morir, podrían olvidarlo. Sin embargo, aunque comprendió esto en principio, Nin también se dio cuenta de que no había alcanzado verdaderamente el nivel de gobernante. El tiro al arco de Ouji rompió el corazón en múltiples niveles. El primer nivel era el nivel básico, el segundo nivel era el nivel del corazón de hielo y el tercer nivel era el nivel de la regla. Una vez que uno alcanzó el nivel de la regla, uno sería el amo absoluto de uno mismo. Todas las fuerzas externas podían olvidarse de intentar sacudir el corazón. Si uno verdaderamente alcanzara el nivel del gobernante, ni la tribulación del polvo rojo ni las 1000 vidas de la tribulación del corazón serían capaces de hacer que el aura de Nin se debilite en lo más mínimo. Esto se debía a que Nin sería capaz de ignorar completamente todo tipo de emociones, sentimientos y sentimientos extraños. Si se pudiera describir el nivel de corazón de hielo como separando completamente el corazón interno del mundo exterior y manteniendo una fría calma, entonces el nivel de gobernante era una forma de supremacía y trascendencia. Es mejor canalizar que presa. Los expertos que habían alcanzado el nivel del gobernante en la fuerza del corazón ya no actuarían para suprimir intencionalmente sus emociones y deseos, ni siquiera en las profundidades más profundas de su corazón. Deje que cualquier emoción o sentimiento llegue como pueda, como Yu el Grande domando las inundaciones, no importa qué olas o inundaciones vienen, uno sería el amo de todos ellos. Todavía no he llegado. La tribulación final, las 1000 vidas de corazón tribulación, hizo que mi corazón de hielo fuera mejorado, acercándose a la perfección. Ahora estoy muy cerca del nivel de gobernante. Nin sabía esto, pero aunque sabía y podía sentir que al final, cuando estaba en los apuros de la desesperación, incluso tocó lo que significaba estar en él, el nivel de la regla, realmente rompiendo para alcanzar realmente ese nivel tomaría un tiempo largo. Un gran avance en el espíritu. Esto fue aún más difícil que un avance en el entrenamiento en un Dao.
Para los cultivadores inmortales, lo más importante de todo era el Dao Corazón. A continuación vino una visión del Dao. El último de todos era la base de cultivo de uno. Si el corazón de Dao era insuficiente, no importa cuán alto tu base de cultivo fuera o cuántos Daos hubieras comprendido, aún acabarías desviándote y volviéndote loco. Cuanto más poderoso fuese, más probable sería que muriera, de hecho. El Dao Corazón tenía que ser poderoso. Solo con un poderoso Dao Corazón y suficientes conocimientos sobre el Dao si una persona romper a través de la siguiente nivel de cultivo. Para muchos genios inigualables e inmaduros reencarnados que habían despertado sus recuerdos, tenían corazones Dao suficientemente fuertes y suficientes conocimientos sobre el Dao de que simplemente podían usar esencia elemental licuada y pastillas espirituales para aumentar su base de cultivo al nivel que querían golpear. Sin embargo, sin importar lo que hicieran, no lo elevarían a un nivel que estuviera más allá de lo que sus corazones Dao o sus bases de cultivo podrían manejar. Uno podría aumentar rápidamente su base de cultivo, pero no había atajo para fortalecer el corazón Dao o para comprender el Dao. A pesar de todo esto, todavía era incapaz de alcanzar el nivel de gobernante. ¡Qué pena! Si lo hubiera alcanzado, me habría convertido en un verdaderamente supremo arquero divino de los tres reinos, Nin suspiró. Ouji's Archery dividió la fuerza del corazón en 5 niveles principales. El tercer nivel era el nivel gobernante. En este nivel, uno podría ser considerado uno de los arqueros divinos supremos de los tres reinos. El cuarto nivel era el nivel que los mejores arqueros divinos absolutos de los tres reinos actuales habían alcanzado. En cuanto al quinto nivel, era el nivel de Ouji. Sin embargo, este divino arquero de la era primordial, Ouji, había desaparecido durante incontables años. Algunos decían que estaba muerto, mientras que otros decían que se había escondido en algún lugar. Sin embargo, lo indiscutible era que había desaparecido por mucho, demasiado tiempo. Era muy raro que un experto tuviera la paciencia suficiente como para esconderse durante tanto tiempo sin interactuar con otras grandes potencias y, por lo tanto, muchos sospechaban que estaba muerto. Nin casi había perfeccionado el segundo nivel de Heart Force y Seat. Su fuerza cardíaca era tan poderosa que ahora podía ser considerado uno de los mejores arqueros divinos de los tres reinos. Antes de esto, Nin solo había alcanzado el nivel básico. Esto había sido suficiente para dejarlo clasificado entre los arqueros divinos. Retumbar. Una oleada de vacío pasó por Nin, empujándolo a miles de kilómetros de distancia y llevándolo a sus sentidos. ¡Qué ola poderosa! Si no me hubiese entrenado en el arte de los 8 o 9 arcanos, habría muerto hacía mucho tiempo. Solo entonces, Nin abandonó su estado de pensamientos y recuperó sus sentidos. Empezó a inspeccionar sus alrededores. Estaba dentro de un vacío completamente oscuro, y podía distinguir vagamente las ondas de vacío y los vanos del viento. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué no hay energía natural aquí? Nin descubrió para su asombro que no había energía natural del cielo y la tierra aquí. Los cultivadores inmortales necesitaban absorber y refinar la energía natural para reponer su ki elemental, mientras que los inmortales lo necesitaban para reponer su energía inmortal. ¿Y dónde está el Dao? ¿El Dao de los cielos? En el pasado, podía percibir claramente el gran Dao de la espada, el gran Dao del Waterdrop, así como muchos otros Daos, pero Nin descubrió para su sorpresa que ahora ninguno de ellos parecía existir. No podía sentirlos en absoluto. El Dao de los cielos estaba desaparecido, lo que significaba que no importaba cómo infundía su espada con los profundos misterios del Dao, no sería capaz de convocar nada del poder del mundo natural en absoluto. Ninguna energía elemental natural, y ni siquiera el Dao de los cielos existe. Nin miró hacia el negro y oscuro vacío que le rodeaba con incredulidad. ¿Dónde está este lugar? Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.